A lo largo de la historia, ha habido numerosos mitos y leyendas que han cautivado la imaginación humana. Estos cuentos se han transmitido de generación en generación, dando forma a nuestra comprensión del mundo. Pero, ¿con qué frecuencia estas historias se basan en eventos históricos reales? En este vídeo, exploraremos algunos de los mitos históricos más llamativos de todos los tiempos, separando la realidad de la ficción. Uno de los mitos históricos más perdurables es el de la ciudad perdida de la Atlántida. Según el antiguo filósofo griego Platón, la Atlántida era una civilización tecnológicamente avanzada que existió hace miles de años. Se decía que era una sociedad utópica, pero su gente se corrompió y finalmente fue castigada por los dioses, hundiendo la ciudad bajo el mar. Si bien la historia de la Atlántida ha cautivado la imaginación de muchos, no hay evidencia concreta que respalde su existencia. Algunas teorías sugieren que la Atlántida pudo haberse inspirado en lugares reales, como la civilización minoica en la isla de Creta, que fue destruida por una erupción volcánica. Pero la idea de una ciudad perdida con tecnología avanzada sigue siendo puramente un mito. Otro mito histórico cautivador es el del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Según la leyenda, el rey Arturo fue un gran guerrero que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones en el siglo V o.B. Se decía que había sido asistido por sus leales caballeros, incluidos Sir Lancelot y Sir Gawain. Si bien el rey Arturo es a menudo retratado como una figura histórica, la evidencia de su existencia es escasa. Muchos historiadores creen que la historia del rey Arturo es una mezcla de realidad y ficción, combinando elementos de la mitología celta y las influencias cristianas posteriores. La falta de registros históricos concretos ha llevado a muchos a ver al rey Arturo como una figura legendaria en lugar de una figura histórica real. Uno de los mitos históricos más famosos es la historia de Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Cleopatra es a menudo representada como una seductora que usó su belleza y encanto para manipular a los hombres más poderosos de su tiempo, incluidos Julio César y Marco Antonio. Si bien Cleopatra fue de hecho una gobernante poderosa e influyente, la imagen de ella como seductora es en gran medida producto de la propaganda romana. Cleopatra fue una hábil diplomática y estratega, utilizando sus alianzas con hombres poderosos para proteger su reino y asegurar su reinado. La imagen romántica de Cleopatra ha persistido a lo largo de la historia, pero es importante separar la realidad de la ficción al examinar su vida. Un mito histórico que ha persistido durante siglos es la historia de la Guerra de Troya. Según la mitología griega antigua, la Guerra de Troya fue un conflicto entre la ciudad de Troya y los griegos, provocado por el secuestro de Helena, la esposa de Menelao, por París, un príncipe de Troya. Si bien la historia de la Guerra de Troya ha capturado la imaginación de innumerables generaciones, todavía existe un debate entre los historiadores sobre su exactitud histórica. Algunos creen que la guerra puede haberse basado en un conflicto real, mientras que otros la ven como puramente mitológica. La falta de evidencia arqueológica y relatos contradictorios en los textos antiguos dificultan determinar la verdadera naturaleza de la Guerra de Troya. Finalmente, llegamos al mito de la Fuente de la Juventud, un manantial legendario que se dice que restaura la juventud y otorga la inmortalidad a quienes beben de ella. El mito de la Fuente de la Juventud ha sido representado en varias culturas a lo largo de la historia, desde los antiguos griegos hasta los conquistadores españoles que exploran las Américas. Mientras la búsqueda de la eterna juventud sigue cautivando la imaginación humana, la Fuente de la Juventud sigue siendo puramente un mito. No hay evidencia concreta que respalde la existencia de tal fuente, y la búsqueda de la inmortalidad sigue siendo una fantasía. A medida que profundizamos en estos sorprendentes mitos históricos, es importante abordarlos con un ojo crítico. Si bien estas historias pueden capturar nuestra imaginación y entretenernos, es crucial separar la realidad de la ficción al examinar los eventos históricos. Al comprender la verdad detrás de estos mitos, podemos obtener una apreciación más profunda de las complejidades de la historia y el poder de la narración. Continuando, exploremos otro mito histórico fascinante: la historia de la espada del rey Arturo, Excalibur. La leyenda dice que Excalibur era un arma poderosa y mágica otorgada al rey Arturo por la Dama del Lago. Se decía que poseía una fuerza increíble, y solo podía ser manejada por el legítimo rey de Gran Bretaña. Si bien la historia de Excalibur ha cautivado la imaginación de muchos, no hay evidencia concreta que respalde su existencia. Algunos creen que Excalibur pudo haberse inspirado en armas reales de la época, como la espada romana o la espada vikinga Ulfbert. Sin embargo, la idea de una espada mágica atada a un gobernante legendario sigue siendo puramente un mito. Otro mito histórico muy conocido es el cuento de las Amazonas, una tribu legendaria de mujeres guerreras. Según la mitología griega antigua, las Amazonas eran hábiles guerreras que vivían en una sociedad matriarcal, y eran conocidas por su independencia y valentía en la batalla. Otro mito histórico que ha capturado la imaginación de muchos es la historia del Gran Diluvio.
Este cuento se puede encontrar en varias culturas alrededor del mundo, incluyendo la historia bíblica de Noé y su arca. Según estos mitos, un catastrófico diluvio acabó con la mayor parte de la humanidad, con solo unos pocos supervivientes selectos salvados del diluvio. Si bien las narrativas de inundaciones existen en muchas culturas, la idea de una inundación mundial que acabó con toda la humanidad no está respaldada por evidencia geológica y arqueológica. Las inundaciones localizadas han ocurrido a lo largo de la historia, pero no hay evidencia que sugiera un evento global de tal magnitud. El mito de la gran inundación probablemente surgió como una forma de explicar la ocurrencia de inundaciones y el poder de la naturaleza. Uno de los mitos históricos más perdurables es la historia de Drácula, el notorio vampiro creado por Bram Stoker. Drácula es a menudo asociado con la figura histórica Vlad el Empalador, un gobernante rumano conocido por sus brutales métodos de castigo. Si bien Vlad el Empalador ciertamente tenía una reputación de crueldad, no hay evidencia que sugiera que fuera un vampiro real. El personaje de Drácula se inspiró en varias leyendas y folclore que rodean a los vampiros, pero es importante distinguir al personaje ficticio de la figura histórica. Otro mito histórico que ha fascinado a la gente durante siglos es la historia del Santo Grial, el cáliz que se dice que fue utilizado por Jesucristo en la Última Cena. La búsqueda del Santo Grial ha sido objeto de innumerables leyendas, poemas y obras literarias, y los caballeros se embarcan en viajes épicos para encontrar esta reliquia sagrada. Si bien el Santo Grial tiene un gran significado en la mitología y el simbolismo cristianos, no hay evidencia histórica que respalde su existencia como objeto físico. Es probable que la leyenda del Santo Grial surgiera como una representación metafórica de la iluminación espiritual y la gracia divina. Un mito histórico intrigante es la historia de la piedra Rosetta, una losa de piedra inscrita con un decreto en 3 escrituras diferentes jeroglíficos del Antiguo Egipto, escritura demótica y griego antiguo. El descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 fue un avance monumental en el desciframiento de los jeroglíficos egipcios, lo que llevó a una mayor comprensión de la cultura y la historia del Antiguo Egipto. Si bien la piedra Rosetta es un artefacto histórico real, el mito que la rodea radica en la creencia popular de que tenía la clave para desbloquear completamente los secretos de los jeroglíficos. En realidad, fue la combinación de la piedra Rosetta y la investigación académica posterior lo que permitió el desciframiento de los jeroglíficos, en lugar de la piedra sola. Por último, exploremos el mito de la fuente del conocimiento. Se dice que esta fuente legendaria posee el poder de otorgar sabiduría y conocimiento infinitos a cualquiera que beba de ella. La búsqueda del conocimiento siempre ha sido una parte fundamental de la historia humana, y la idea de una fuente mística que ofrece sabiduría última ha capturado la imaginación de muchos. Sin embargo, la fuente del conocimiento sigue siendo puramente un mito. Si bien la adquisición del conocimiento es una búsqueda de por vida, no se puede ganar a través de las propiedades místicas de una fuente. Es a través de la curiosidad, la educación y las actividades académicas que continuamos ampliando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Estos sorprendentes mitos históricos han dejado un impacto duradero en nuestra conciencia colectiva. Si bien algunos mitos pueden tener elementos de verdad histórica, es importante examinar críticamente las historias y separar la realidad de la ficción. Al comprender los orígenes y las influencias de estos mitos, obtenemos una apreciación más profunda por el complejo tapiz de la historia humana. A medida que continuamos explorando los mitos y leyendas profundos del pasado, se nos recuerda el poder de la narración y su capacidad para dar forma a nuestras percepciones de la historia. Estos mitos, ya sean arraigados en los hechos o pura imaginación, continúan fascinándonos e inspirándonos, ofreciendo nuevas perspectivas y conocimientos sobre el mundo que habitamos. Y así, los cuentos de mitos históricos, leyendas e historias increíbles persisten, transmitidos de generación en generación, mientras nos esforzamos por desentrañar las verdades ocultas en nuestro interior. Mientras nos embarcamos en nuestras propias búsquedas de conocimiento y comprensión, abracemos el atractivo duradero de estos cuentos extraordinarios, y apreciemos la riqueza que aportan a nuestra experiencia humana colectiva. Para continuar viendo más vídeos como este, no dudes en apoyar nuestro canal suscribiéndote y dando un me gusta. Muchas gracias.